palabra sacramento se refiere a algo sagrado, pero a su vez es la palabra que se usó como sustituto a la palabra misterio dentro de la Biblia. ¿Qué es un misterio, hermanos? No es un conocimiento al que jamás vamos a poder acceder. Eso es un enigma. Un enigma es aquello que nunca vamos a poder conocer nada de él. Sin embargo, un misterio es aquello que necesitamos ser introducidos a este conocimiento para después comenzar a conocer un poquito más. Es algo a lo cual nosotros, por nuestros medios naturales o por nuestra inteligencia humana, no podríamos acceder jamás a esto. Necesitamos un pequeño empujoncito, necesitamos ser ayudados para entrar a ese conocimiento y después venga a ser desarrollado. Este es el concepto fundamental y etimológico de la palabra sacramento. Es algo sagrado y misterioso para nosotros. Pero definitivamente no todo lo que está en la Biblia no podemos sacar nuestras doctrinas del diccionario, ¿verdad? El significado y sobre todo la aplicación de las prácticas bíblicas no las podemos extraer directamente y únicamente de las etimologías, sino tenemos que ir a los conceptos, a lo que Dios nos quiere decir a través del uso de ciertas palabras. Y hablando ya del concepto que la Iglesia ha acuñado respecto a lo que es un sacramento, en un sentido amplio se refiere a todo signo, son importantes esas palabras, la palabra signo o señal que posee un significado oculto. Agustín de Hipona dio la siguiente definición, dice: un sacramento es la forma visible de la gracia invisible. Los sacramentos, hermanos, y tal vez algunos de ustedes ya sepan de qué estamos hablando, son esas dos prácticas que el Señor Jesucristo directamente instituyó en su palabra, y son el bautismo en agua y la Santa Cena. ¿Ok? Son las únicas dos prácticas de la fe cristiana, evangélica, bíblica, en el cual la Iglesia tiene contacto con algo tangible para un ejercicio espiritual. Y no solamente es para un ejercicio espiritual, sino también son para que nosotros recibamos gracia de parte de Dios. Ahorita no vamos a enfocarnos muy profundamente ni en el bautismo ni en la Santa Cena, porque en las siguientes dos sesiones los hermanos que tienen el privilegio y responsabilidad de compartir van a profundizar en el bautismo en agua y después en la mesa del Señor. Ahora vamos a hablar del concepto del sacramento de una manera general y amplia. Hay dos entendimientos generales sobre los sacramentos. Uno, el primero, es que el signo o la señal, que podría ser el agua o el pan y el vino, otorga o contiene en sí mismo la gracia de Dios. Esta es la postura que la Iglesia Católica Romana defiende. Cuando ellos dicen que el cuerpo y la sangre, que el pan y el vino son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Dicen que son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Esto es conocido como la transustanciación. Y la segunda postura al respecto, o el entendimiento de los elementos sacramentales, es que el signo o señal plasma, representa o simboliza la gracia. Esa es la postura que las iglesias reformadas tomaron y hasta hoy confesamos. Sin embargo, cuando nosotros decimos que el cuerpo y la sangre, tanto como el agua, son meros símbolos, señales, no estamos volviéndonos a un materialismo, es decir, que es el pan, un simple pan el que nos comunica una bendición. Nosotros creemos y confesamos que en estas dos prácticas cristianas, la presencia del Señor a través del Espíritu Santo se encuentra de manera mística entre nosotros, y es Él, solo por su gracia, que nos comunica su gracia para ser edificados, ser fortalecidos y ser preparados y ser santificados mediante su gracia. Si nosotros no creyéramos esto, estaríamos negando lo que dice la palabra, que aquellos que toman indignamente la mesa del Señor tienen consecuencias físicas en su cuerpo. Hay quienes, dice la palabra, quienes están enfermos, o algunos ya duermen. Entonces no podemos reducir estos símbolos a un materialismo simplista, en el decir no solamente es comer pan y vino
y puedes comerte el pan de tu sándwich o agarrar el vino que tú quieras. No, no, no. Tiene una importancia. Recordemos que estamos hablando de secretos sagrados, temas que Dios le ha placido comunicar a su iglesia, pero no están en toda claridad. ¿Cuál es la necesidad? ¿O cuál es la razón por la que debemos definir qué es un sacramento? Les decía que a lo largo de la historia han habido bastantes interpretaciones, muchas de ellas consideramos nosotros que equivocadas, y es por eso que los reformadores, hablando de estos hombres que buscaron llevar de nuevo a la iglesia a la norma bíblica, al parámetro bíblico, a lo que la Biblia sí dice que se debe hacer y practicar, establecieron tres distintivos, tres puntos que a su entendimiento bíblico distinguían y debían ser visibles en la práctica de toda iglesia que se confesara bíblica o cristiana. Uno de ellos era una predicación expositiva, es decir, que la palabra fuera la que hablara, que fuera expuesto el mensaje, que el ministro estudiara a profundidad el pasaje que se va a exponer, estudiando su contexto, estudiando todo el contexto doctrinal, toda la Biblia, para poder sacar lo que la Biblia dice y no usarla como un medio para expresar lo que yo quisiera decir o lo que el ministro quisiera decir. El segundo distintivo de una iglesia reformada era la correcta administración de los sacramentos. Es decir, que al entendimiento bíblico, el buen o mal ejercicio de los sacramentos distingue a una iglesia que estaba pegada a las escrituras a una que no. Entonces, el cómo practicamos nosotros los sacramentos o las ordenanzas son palabras sinónimas o no sinónimas directamente, pero las ocupamos la iglesia como intercambiables. Sacramento u ordenanza, la forma en que las practicamos es importante. Esto nos puede distinguir de la línea bíblica a volvernos simplemente un conjunto de hombres y mujeres que se reúnen a realizar un ritual que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y bueno, el tercer distintivo, aunque no es el tema, ya se tocó hace unas semanas, es y era la disciplina de la iglesia. Amén. Hubieron distintas posturas, empezaron a hablar y a definir hombres los sacramentos que a su parecer debía practicar la iglesia. En la Edad Media, hermanos, hubo un hombre que llegó a establecer hasta 30 sacramentos, 30 prácticas en las que según él, o a través de ellas, el Señor comunicaba su gracia de bendición a la iglesia para ser edificada, para madurar, para ser bendecida los unos con los otros. La Iglesia Católica Romana, hermanos, ellos tienen en su lista 7 sacramentos y los quiero mencionar porque vamos a notar algo, o es la intención, una parte de la intención, que quitemos ciertos mitos y ciertas ideas que venimos arrastrando desde mucho tiempo al respecto de los sacramentos y cómo el pensamiento católico romano a veces se infiltra en nuestras congregaciones y podemos empezar a atribuir ciertas virtudes o ciertos atributos a los sacramentos que no las tienen. Entonces voy a dar lectura a los 7 sacramentos que la Iglesia Católica Romana confiesa. Número 1, el primer sacramento que recibe un cristiano es el bautismo. Según ellos, el bautismo es el primero, de hecho ellos practican el bautismo de infantes, ¿ok? Y esto deriva, hermanos, de un concepto que ya estudiamos hace unas semanas, ya varias semanas, meses tal vez, cuando hablamos acerca de la justicia de Dios o la justificación del hombre. Nosotros como creyentes evangélicos confesamos que la justicia que nosotros hoy tenemos delante de Dios es una justicia que nos ha sido imputada. ¿Recuerdas ese concepto? Es decir, que la justicia que era externa a nosotros, una justicia ajena a nosotros, la justicia de Cristo fue puesta a nuestro favor a través de su obra en la cruz del Calvario. Los católicos romanos, ellos creen que a través de los sacramentos la gracia no es imputada, sino es infundida en el ser humano. ¿Cuál es la diferencia? La justicia imputada es una justicia externa que viene a contar a nuestro favor por la gracia de Dios, mientras que un católico romano confiesa que la justicia de Dios es infundida en el ser humano y ahora esa persona no solamente es declarado, sino es intrínsecamente y en su esencia un hombre o una mujer justa.
que esta justicia debe ser confesada después por el ejercicio de los siguientes sacramentos para no perder ese estado de gracia, no perder su salvación. Pero nosotros confesamos que nuestra justicia, al no estar en nosotros, jamás se va a perder, hermanos. No podemos perder la justicia que nos ha sido imputada porque no es nuestra. Para perder algo debo haberlo comprado yo. Para yo poder entregar algo debe estar en mi posesión, en mi posesión. Sin embargo, nosotros creemos con todo nuestro corazón, hermano, y convicción de la palabra, que la justicia que hoy nos representa delante del Señor Padre para poder ser aceptos en su ciudad celestial es la justicia que está en Cristo y en Él solamente. Por lo tanto, no podemos nosotros perderla. Entonces, número 1 es el bautismo. El segundo sacramento de los católicos romanos es la confirmación. Esto es un modo de parche, porque la palabra dice que un requisito para el bautismo es la fe. Es la fe. Pero como dicen, bueno, un niño no puede tener fe, entonces dices, bueno, mira, lo bautizamos y cuando esté más grandecito, entonces que haga su confirmación de fe, como queriendo anticipar un poco. Entonces, el segundo sacramento es la confirmación. El tercer sacramento católico es la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la mesa del Señor o Santa Cena. Algo interesante en su forma de administrar la Santa Cena de la Iglesia romana es que no sé si te has dado cuenta, pero solamente el sacerdote toma el vino, ¿no? La ordenanza completa del Señor es comer mi cuerpo y beber mi sangre. Allá no, allá solamente el pueblo come el cuerpo, pero solamente el sacerdote bebe la sangre. Entonces allí ya hay algo que, recordando estos tres distintivos, que nos deja ver que no están en lo correcto. Cuarto sacramento católico es la penitencia, ¿no? Esto es esta suerte de paga por la gracia de Dios que el sacerdote establece ante el que se confiesa. Otros sacramentos para ellos es el matrimonio. El sexto es la ordenación. Esto se refiere cuando alguien es ordenado sacerdote, es una ordenación sacerdotal o ministerial. Y el séptimo es la extrema unción. ¿Ok? Algo que es interesante es que de estos sacramentos, si ellos consideran que son necesarios para la salvación, es un tanto injusto considerar, por ejemplo, el matrimonio o la ordenación como sacramentos necesarios, porque no todos se casan y no todos son ordenados sacerdotes. Entonces estuviera excluyendo a un gran sector de la iglesia si esto fuera así. Sin embargo, hermanos, los reformadores vinieron a establecer y a definir los sacramentos bíblicos solamente como dos, que son el bautismo y la Santa Cena. Debo subrayar, hermanos, que en el pensamiento católico romano, estos sacramentos, los 7 para ellos, son necesarios para la salvación. ¿Y por qué subrayo esto, hermanos? Porque todavía hasta el día de hoy en nuestras iglesias permanece la idea de que si yo traigo a mi hijo a que sea bautizado, se está salvando en ese momento. O que si yo traigo a mi familiar incrédulo al culto de Santa Cena y le digo, toma tú participa del pan y del vino, como que le estoy ayudando al Señor a que esta persona sea regenerada o tenga un encuentro con Dios y venga a ser salvo. Esto no es así. La participación de los sacramentos es para la iglesia que ya es salva, que ya ha sido regenerada por el Señor. Para nada suman ni ayudan al Señor nuestra participación en los sacramentos para nuestra salvación. Eso lo debemos tener bien claro, mis hermanos, porque todavía he escuchado hermanos, hermanas que dicen, es que vino mi sobrino y se bautizó, gloria a Dios, bendito sea Dios, ya aseguró su salvación. No es así, no es así. Si esta persona no ha recibido el soplo del Espíritu Santo para su nueva vida, solamente se remojó un cadáver. Y en el día del Señor no será levantado de entre los que van a entrar a la patria celestial como hijos suyos. Al contrario, hermanos, le podemos hacer un gran daño a una persona así, porque si tú traes a un inconverso a que se bautice y él se levanta pensando que ya es salvo por lo que tú le dijiste, él se va engañado, creyendo que está en paz con Dios, creyendo que la paz de Dios está con él y que él cuando el día que muera va a ir al cielo.
Y no es verdad. Sería como decirle al enfermo de cáncer, no, no te preocupes, no es verdad, no tienes cáncer, vete a tu casa, todo está bien. Sería un acto sumamente cruel, despreciable, ¿no lo crees? Que un médico, sabiendo que alguien está enfermo, le dijera, no pasa nada, vete a tu casa, todo se va a arreglar solo. Y bueno, nosotros como cristianos evangélicos confesamos que solamente hay dos sacramentos bíblicos. Y vamos a ver cuáles son los distintivos. ¿Por qué esos dos? ¿Por qué no los demás 5 que la Iglesia Católica profesa? O que los otros 30 que en un momento se confesó en la Edad Media. Número 1, hermanos, vamos a ver los distintivos de los sacramentos. ¿Cómo podemos distinguir los sacramentos bíblicos? Número 1 es que son prácticas ceremoniales instituidas por Cristo directamente. Por Cristo directamente. No fue la historia de la iglesia, no fue el magisterio de la iglesia, no fueron los concilios ni las tradiciones, fue Cristo mismo el que ha determinado e instituido estos sacramentos. En Mateo 26:29 leemos, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Recuerdas la última cena? Esa reunión con los cercanos del Señor, en que Él les dice claramente, comed mi cuerpo y beber mi sangre, harán esto en memoria de mí cada vez que se reúnan. Por otro lado, en Mateo 28:19, la llamada Gran Comisión, el Señor instituye lo que es el bautismo y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo mismo es el que ha instituido estas dos prácticas, estas dos ordenanzas, estos dos sacramentos para la práctica de la iglesia. Y no son los únicos textos, hermano. Están Marcos 14:22 al 25, Lucas 22:14 al 20, Primera de Corintios 11 del 23 al 29. Son textos que nos hablan de la institución de los sacramentos por parte del Señor. Ahora, ya el Señor estableció que se haga esto. ¿Cuál es la duración? ¿Por cuánto tiempo se tenía que hacer esto? Bueno, uno de los distintivos es que los sacramentos, hermanos, son establecidos por el Señor para una práctica perpetua de su iglesia. ¿Y a qué nos referimos con perpetuo? Perpetuo no es lo mismo que eterno, hermanos. No es lo mismo que eterno. Con perpetuidad se refiere a que esto debe ser practicado hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese con nosotros. Cuando Él regrese, dice que viviremos con Él del fruto de la vid y será el cumplimiento máximo de todas las promesas del Señor. Es entonces, hermanos, cuando se cumplan las promesas del Señor todas, ya no habrá necesidad de practicar hacer estas prácticas. Ya no habrá necesidad de representar estas verdades espirituales. Ya no habrá necesidad de dar ejemplos porque estaremos en el cumplimiento máximo y perfecto de todas las promesas del Señor. Los sacramentos, hermanos, después de que Cristo esté con nosotros, ya no serán útiles. Porque el sacramento tiene como objetivo recordar al Señor. Pero ¿cómo vamos a recordarlo? ¿Quién se va a querer aferrar más a un recuerdo que al mismo Señor que estará delante de nosotros? Los sacramentos perderán valor, perderán aplicación, son de manera perpetua, es decir, hasta la segunda venida de nuestro Señor. Primera de Corintios o primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí el Señor claramente está definiendo un límite temporal hasta que Él venga. Por otro lado, Mateo 28:19 lo leímos hace un momento, pero lo volvemos a leer, la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ordenanza, esta instrucción, la gran comisión, le fue dada a la iglesia en general, hermanos. No fue dada solamente a aquellos 12 que estaban en aquel momento o las personas que estuvieran presentes ahí durante la ascensión del Señor, no, sino que es una instrucción que debe ser cumplida por toda la iglesia. ¿Ok? Entonces, número 1, los sacramentos
son instituidos por el Señor. Número 2, son de práctica perpetua, deben ser todo el tiempo mientras estemos en la tierra antes de la venida del Señor. Y ahora vamos a dar unas características esenciales o particulares de esto. Y la primera es, hermanos, que los sacramentos son señales. Son señales. Señales extraordinarias que, partiendo de las cosas que son capaces o son sensibles o las cosas que podemos tocar, son usadas por Dios para mostrarnos, explicarnos, aclararnos y señalarnos los bienes eternos e invisibles. Es decir, la señal no es el objetivo en sí. La señal tiene como propósito señalar, aclarar, instruir acerca de verdades eternas, acerca de esta palabra misterio, de los misterios de Dios. ¿Y qué más grande misterio hay, hermanos, que la persona de Jesucristo? Génesis 17:11, vamos a leerlo, Génesis. La verdad es que esta práctica que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento del uso de señales con fines, digámoslo así, pedagógicos, o fines de claridad para enseñar algo, no es algo nuevo que el Señor haya establecido. El Señor desde el principio ha estado haciendo esta práctica, ha estado llevando a la iglesia a reflexionar y a conocerle a Él a través de medios que con el paso del tiempo ha crecido el conocimiento y cada vez la realidad de Cristo, la realidad de las promesas del Señor se ha ido desarrollando y los símbolos han tenido que ir desapareciendo. Un ejemplo muy claro de esto es el Cordero. El Cordero, muchos estudiosos dicen que probablemente el animal que el Señor sacrificara para cubrir a Adán y Eva cuando se dieron cuenta de su desnudez, muchos creen que pudo haber sido un cordero, ya tipificando allí o dando una señal acerca de lo que había de venir. Después con Abraham, el Señor le dice: hey, mata un cordero. Pero en ese momento, hermanos, Abraham pudo haber dicho: bueno, ¿por qué un cordero? ¿Por qué no un buey? ¿Por qué no un pichón? ¿Por qué no un león? No, ¿por qué no un águila? ¿Por qué un cordero? Era una señal, era un tipo que apuntaba a una realidad más profunda, a una realidad eterna que había de venir más adelante, que ahora nosotros por la palabra ya entendemos, ¿no? Y sabemos que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue hasta que se manifestara Juan el Bautista en aquella ocasión en el río Jordán, cuando él aclara a los judíos y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En ese momento Juan está centrando la señal que les fue dada en el antiguo pacto, representada en el Cordero, en ese animalito que había de morir sacrificialmente por siglos, hermano. Miles y miles de corderos fueron sacrificados, no para lavar ni un solo pecado. No pudieron redimir ni expiar ni un solo pecado. Todo eso fue una enseñanza para que con el tiempo la iglesia pudiera poner toda su confianza y esperanza en el único sacrificio y víctima perfecta a través de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente es víctima, sino también es el perfecto sacerdote de nuestro pacto. Ahora nosotros creemos y entendemos que esos corderitos eran señales de lo que había de venir, la realidad en Cristo Jesús. Y en Génesis 17 nos encontramos otra señal que el Señor estableció para vincularse de una manera tangible, visible y comunicar una gracia suya a la iglesia. Y en este caso hablamos de la circuncisión. Génesis 17:11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El problema que hubo aquí, hermanos, es que los judíos se quedaron más con la señal que con el pacto. Porque aun cuando recibieron ya nuestro Señor Jesucristo había estado en carne, ya había ascendido, vemos en el libro de los Hechos que el primer concilio de Jerusalén se tuvo que llevar a cabo porque los judíos seguían aferrándose a la señal del pacto que ya había sido revelado en Cristo Jesús, pero ellos querían decirle a los que se convertían que se circuncidaran. ¿Recuerdas el pasaje? Que
Pedro, Santiago se tienen que levantar a establecer ahí. No es necesario que practiquen todo eso. Ya tenemos un mejor pacto. No nos quedemos solamente con la señal, vayamos a aquel que señalan, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios también usó señales visibles junto con su palabra, hermanos. Esto es importante porque la señal nunca ha sido un sustituto de la palabra de Dios. La señal siempre ha sido un añadido, una ayuda para nosotros, no para la palabra. La palabra es suficiente, pero el sacramento o las señales han sido dadas para nuestra ayuda, para nuestra incredulidad, para nuestra debilidad, para ayudarnos a entender las realidades espirituales que la Biblia enseña. Estas señales fueron consideradas también como si tuvieran un significado sacramental. De alguna manera podemos ver la circuncisión en el antiguo pacto como un sacramento judío, una práctica sagrada que les dejaba ver una realidad del pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Se acentuó de entre los ritos del Antiguo Testamento como sacramento. Hubieron dos prácticas o señales del Antiguo Testamento que Israel tomó como sacramentos. Y estos son, número 1, ya lo vimos, la circuncisión, y número 2, la Pascua. Podemos ver de alguna manera cómo estos dos sacramentos del Antiguo Testamento, circuncisión y Pascua, se contraponen en cierto sentido con los sacramentos del Nuevo Testamento, que son la Santa Cena y el bautismo en agua. Y veamos cómo se contraponen. Vamos a ver la circuncisión contra el bautismo en agua. Si puedes abrir tu Biblia en Colosenses 2, versículos 11 y 12. En Él, es decir, Cristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, en esta línea de tiempo en que las señales apuntan a una realidad superior en misterio que había de venir más adelante, ciertas señales van quedando descontinuadas, van siendo anacrónicas, están quedando fuera del pacto. Por eso nosotros ahora ya no practicamos las señales del antiguo pacto, porque ya no nos son útiles. Ahora nos han dado unas nuevas y mejores. Por eso en el día del Señor no practicaremos más el bautismo ni la Santa Cena, porque estaremos en otro momento más grande y mejor. No nos serán útiles ya más. Por eso tratar de ir al antiguo pacto, hermanos, esa es la raíz del legalismo. Querer aplicar situaciones de un pacto antiguo a las personas de hoy. No se trata de cultura. Las señales no se trata de las prácticas de cierto periodo histórico. No, las señales se tratan de las realidades espirituales que nos han sido y nos vienen siendo reveladas a través de esta revelación progresiva de Dios en toda su palabra y en toda la historia de la iglesia y de la humanidad. Y las señales se van quedando descontinuadas. Es como si tú vas en carretera y quieres llegar, no sé, a una gasolinera y dice gasolinera 10 kilómetros. Y más adelante te encuentras otra señal que dice gasolinera a 5 kilómetros. Pero como yo voy manejando y soy un legalista, yo digo, no, allá atrás decía que a 10. Entonces yo me sigo a 10, no le hago caso al día 5. Y luego dice gasolinera 1 kilómetro. No, yo me aferro a la que dice 10 kilómetros. ¿Sabes cuándo voy a llegar? Nunca. Porque la señal se va adaptando, se va modificando dependiendo de la cercanía del objetivo. Entonces, ahora ya no practicamos esas prácticas como la circuncisión. Ahora veamos cómo se contraponen la Pascua en el antiguo pacto con la cena del Señor. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, masa sin levadura sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura,
de sinceridad y de verdad. La Pascua hubo una señal en su momento, se cumplió en Cristo Jesús y ahora nos ha sido dada una nueva señal. No una evolución, no una extensión de la Pascua, es una nueva señal. En ese sentido, hermanos, de señales, el bautismo representa, figura y señala la purificación de nuestras almas en el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo Jesús. La Santa Cena, por su lado, representa, figura y señala el beneficio transformador del alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual por excelencia, hermanos? Es Cristo. Él es el pan del cielo que vino a nosotros. Es a través de cuyo cuerpo partido nosotros hemos sido regenerados. Es a través del derramamiento de su sangre sin pecado que nosotros hemos sido justificados. Amén. Entonces los sacramentos son instituidos por Cristo, son de práctica perpetua, es decir, hasta que Él venga, y son señales. Pero vamos una más, no solamente son señales, sino que también son sellos. Romanos 4:11, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal. Ahí está el primer punto. Recibió la circuncisión como señal. Esto refrenda el punto anterior. Coma, y dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, ¿qué fue primero? ¿La fe o la circuncisión? La fe. ¿Y la fe por qué vino? Por el oír, dice la palabra. ¿Y cómo pudimos oír si estábamos muertos? Mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nosotros debimos haber sido regenerados en un inicio para poder oír, escuchar la voz de nuestro buen pastor y venir a la fe en Cristo Jesús para poder recibir la salvación en nuestras almas. Entonces dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Entonces el sello de los sacramentos, en este caso la circuncisión, entendiéndola como un sacramento del antiguo pacto, hoy estamos viendo lo que se nos deja ver los pactos antiguos, el pacto anterior, porque recuerda que el Nuevo Testamento se encuentra velado en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. No los podemos separar. Si bien son señales distintas, son parte de una misma historia, son parte del proceso de la historia de redención del Señor con nosotros. Entonces, los sacramentos no solamente son una señal, sino son un sello, son una confirmación, un aval, una garantía de la justificación obtenida solo por fe. Garantizan lo legítimo y lo justo de nuestra salvación. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús fue sepultado, que los romanos pusieron la piedra sobre la entrada y después pusieron ¿qué? Un sello. Pusieron un sello. Esos sellos estaban establecidos o se usaban para establecer y validar la autoridad sobre la cual descansaba cierta acción o cierto decreto. Nosotros somos sellados a través de los sacramentos, actúa como un sello en nuestra confirmación de fe. Insisto, no es que esté incierta nuestra fe delante de Dios, sino es una ayuda a nosotros para nuestra incredulidad. ¿Cuántos no luchamos de repente y continuamente con nuestra seguridad de salvación? ¿Cuántos de repente no estamos dudando? Señor, ¿será? Señor, ¿estás conmigo? Señor, estoy en tu voluntad. Señor, estoy en tus caminos. Bueno, los sacramentos son una ayuda, un refrendo a nuestro espíritu para afirmarnos en la fe. Los sacramentos no solo son señales, son sellos, y son sellos que están unidos a una autoridad, como dijimos. El sello no es por sí mismo, no tiene valor en sí mismo, sino está respaldado y fundamentado por una autoridad. Y en este caso, y como siempre, y en todos los casos debe ser en la iglesia, está unida a la palabra de Dios, con el propósito de que esta palabra se nos manifieste en toda su verdad, en toda su credibilidad y en toda su certeza.
Los sacramentos son sellos que nos ayudan a que toda la perfección de la palabra de Dios se nos confirme en nuestros corazones. Por eso no podemos decir que pese a que confesamos que el pan y el vino son símbolos, es pan, es vino, no debemos sacramentalizar el pan, hermanos. Es el acto lo que es un sacramento. El acto que nos señala a un objetivo santo, sagrado. Pero el pan no es pan sagrado. Lo que es sagrado es a lo que nos dirige, es a lo que nos señala. Eso es lo sagrado. La práctica debe hacerse con respeto, con orden, como la palabra instruye. Por supuesto, no nos quedemos solamente con la forma, no nos quedemos con la señal. Valorémosla, apreciémosla, aprendamos de ella, nutrámonos de ella, disfrutémosla, hermanos. Que cuando comas el pan o desciendas a las aguas, incluso la frescura del agua estimule tu alma. Al salir de una nueva vida en Cristo Jesús, seas fortalecido al probar el pan, al beber el vino, saboreándolo. Es en nuestra conciencia, hermanos, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, donde Dios nos confirma su palabra por el sello que Dios imprime a través de sus sacramentos. Es algo interno, no es meramente material, no es una experiencia nada más gourmet, no, es algo que debe estar profundo en nuestro corazón. Es ahí donde se confirma la palabra en nuestro corazón. Los sacramentos, hermanos, no ayudan a Dios. Por eso no les podemos atribuir ningún poder salvífico, ningún poder sobrenatural. Es para una confirmación en tu corazón, en tu alma, de la certeza de la palabra de Dios, para tu fortalecimiento y para poder continuar en la carrera de la fe. No ayudan a Dios los sacramentos, no obran a favor de su obra salvífica, sino a favor de nuestra incredulidad para nuestra perseverancia. Que seamos fortalecidos en la fe, que lo hagamos en comunión, y cuando alguien nace de nuevo y desciende a las aguas, que le sirva como recordatorio cuando las dudas vengan. No, el Señor ya me selló mediante el bautismo. Yo he sido bautizado por Cristo, y no es porque en ello estribe mi salvación, no, sino porque soy salvo. Pude ser bautizado porque soy salvo. Quisiera leer una definición de Juan Calvino, que escribió en un catecismo, que dice lo siguiente: un sacramento es un testimonio externo del amor de Dios, quien nos representa las gracias espirituales mediante una señal visible para sellar más firmemente en nuestro corazón las promesas divinas y hacérnoslas más ciertas. Tiene como objetivo eso: sellar en nuestro corazón, darnos una convicción más profunda. Y tú o alguien podría preguntar o decir: bueno, pero ¿cómo es posible que con comer solamente pan y vino puede resultar en algo tan hermoso? Bueno, no subestimemos la obra del Espíritu Santo. No deja de ser una práctica espiritual, no deja de ser una práctica que se hace alrededor de la palabra de Dios, en la comunión de los santos, en el ambiente donde Dios se manifiesta, en el ambiente donde Dios imparte vida y gracia a los que están con Él. El Catecismo de Heidelberg dice lo siguiente: los sacramentos son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para declararnos mejor y sellar por ellos la promesa del Evangelio, a saber que la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo efectuado en la cruz se nos da gracia, no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en lo particular. Hemos recibido la gracia del Señor, pero no solamente como el gran organismo que es la Iglesia Universal, ni siquiera solamente como una iglesia local, sino cada uno de nosotros ha recibido una gracia de manera particular. Y es lo que nosotros podemos testificar hoy. Y también, hermanos, a través de los sacramentos recibimos un sello, una confirmación de estas gracias divinas de manera particular, individual. Aunque venimos aquí en familias, aunque estamos como una iglesia local, cuando participamos al final es un acto personal, tan privado, tan secreto, porque solamente es una relación entre Dios y nosotros. Cuando cerramos los ojos y elevamos nuestra mente y pasamos en ese momento que la iglesia
por lo general se provoca un pequeño espacio de silencio. Cuando se dice, puedes comer del pan, se hace un silencio y la iglesia come. Ese momento, hermanos, el Espíritu Santo está obrando para sellar en ti la fe, confirmar lo que Él ha hecho en ti, aunque las circunstancias te digan lo contrario, afirmarnos en el Señor. Dijimos que los sacramentos como sello están vinculados a la palabra. Esa es la fuente de su autoridad. Por eso desechamos los otros sacramentos que de manera unilateral y extrabíblica las distintas tradiciones han establecido. Por eso lo desechamos. Alguien podría pensar, bueno, hermano, pero el matrimonio también fue una institución cristiana. Dios estableció el matrimonio, sí, pero no para fines exclusivos de la santificación de su iglesia. Hasta los inconversos se casan, hermanos. Ahora que vemos las marchas pro vida, que me da mucho gusto verlas, y las marchas pro familia, nos encontramos que hay gente que es pro familia pero es atea. Hay gente que es pro familia pero practican cualquier otra religión. Entonces, si nosotros le atribuimos un nivel sacramental al matrimonio, ¿por qué es que un ateo que se casa no es santificado? Entonces, los sacramentos nos sellan por la autoridad de la palabra. No es el sacramento en sí. Si viene mi primo, no es creyente, no confiesa al Señor y come pan y vino en este día, no lo selló nada. Solamente comió pan y vino. Porque para que ese sello sea eficaz en nosotros tiene que haber lo que leímos hace un momento, que fue la fe. Tiene que haber fe. ¿Fe en qué? En Cristo, en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación que valida y le da autoridad y este nivel sacramental o este nivel sagrado a estas prácticas? Pues es la relación que existe entre la palabra de Dios y los sacramentos. Vamos a ver algunos puntos. Número uno y más importante, hermanos, la prioridad de la palabra. Cuando nos referimos a la palabra de Dios, nos referimos a la escritura, a la palabra de Dios expuesta en la escritura y la predicada hoy en la iglesia. Cuando decimos la palabra de Dios, nos referimos a la vez de la palabra escrita, y esta tiene que ser leída o escuchada y creída, y también a la palabra de Dios predicada, que debe ser oída y creída. Porque no basta solamente oírla, hermanos, es creerla. Los reformadores insistieron mucho en el hecho de que Dios ha creado al hombre, hermanos, con la capacidad de aprender a través de los sentidos. Eso es algo que no podemos negar. El ser humano ha sido diseñado y tenemos la capacidad de aprender a través de nuestros sentidos. Es por esto que Romanos 10:17 dice, ya lo sabemos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe es una gracia de Dios, es un beneficio espiritual de la regeneración, qué interesante que Dios ocupa al oír. ¿Por qué no fue simplemente una sensación, algo así como intangible? No, a través de uno de nuestros sentidos, nuestros espíritus son vivificados por la obra del Espíritu Santo, a través de un sentido físico y material. Esta relación, hermanos, de que la palabra es al oído, la palabra llega al corazón del hombre a través del oído. Existe algo similar entre los sacramentos y los demás sentidos. A través de la predicación son nuestros oídos estimulados y es a través de los sacramentos que nuestros demás sentidos pueden ser estimulados para recibir de igual manera un beneficio de la gracia del Señor. A través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, a través del gusto. Al añadir los sacramentos a la palabra de Dios, insisto, no como complementando a la palabra de Dios, sino como ayudándonos a nosotros en nuestro correcto entendimiento y práctica de lo que está en la Biblia, de estos secretos a los que los sacramentos nos señalan.
Al añadir esos sacramentos como nuestras ayudas, participan entonces ya todos los sentidos en el culto a Dios. Y así Dios habla a todo el ser integral del ser humano. Qué hermoso, hermanos, pensar que Dios quiere estimular incluso nuestros sentidos. ¿Nunca te has puesto a pensar en la gracia de Dios cuando los alimentos que consumimos no solamente los hizo nutritivos, sino los hizo deliciosos, con aromas exquisitos, con colores, con texturas? ¿Por qué, hermano? Porque a través de todo eso Dios nos quiere comunicar algo. Y así como a todas las criaturas y a todos los seres humanos, la creación les deja ver la gracia común de Dios, y nadie va a poder decir a Dios en el día del juicio: es que nunca me diste nada. Como no, hermanos, todo lo creado habla del amor de Dios para el hombre. De esa misma manera, de manera más específica, a nosotros, su iglesia, el Señor nos ha dado también unos estímulos para nuestros sentidos, que encontramos. El primero y más importante es el oír la palabra de Dios y después experimentar a través de los demás sentidos mediante el ejercicio de los sacramentos. La verdad que llega al oído en la palabra es simbólicamente representada ante los otros sentidos por los sacramentos. Repito, la verdad que llega al oído en la palabra es simbólicamente representada ante los otros sentidos por los sacramentos. Este es el vínculo de la palabra recibida y creída con las evidencias en la práctica de que los sacramentos se suman como medios eficaces de la gracia. Es en el creer y confiar que la palabra de Dios es la fuente de toda bendición, es el medio de gracia por excelencia. Y bueno, después de Cristo que es la palabra, es el medio de gracia por excelencia. Podemos a través de esta palabra creer y confesar que estos medios de gracia, como lo son los sacramentos, pueden comunicarnos bendiciones espirituales a nuestra vida, a nuestros espíritus, a través de nuestros sentidos. Amén. Y ahora vamos a ver algunos puntos que tienen de semejanza los sacramentos con la palabra de Dios. Para que nos certifique, quiero dejar bien claro lo que estoy diciendo, hermanos. No es algo que yo me estoy inventando. Vamos a ver algunos puntos de semejanza entre la palabra de Dios y los sacramentos. Número uno, y el más importante, tal vez, o el primero, dejémoslo ahí, no sé si tal vez sea el más importante, pero el primero de estos es que tienen el mismo autor. Su autor es el mismo. Dios ha constituido a su palabra y a los sacramentos como medios de gracia. Los hombres no pueden crear sacramentos. ¿Qué podrían? Por eso, hermanos, uno ve tantas cosas que la religión ha creado para tratar de tener un punto de contacto físico con Dios, y son tan ineficaces como esta botella para yo relacionarme con el sol. El escapulario, el rosario, lo están ahí tocando y lo están besando. Y así un montón de cosas, hermano. El cuadrito, la imagen. Y se han creado puntos de contacto o supuestos puntos de contacto físicos para tener acceso a las virtudes y a las bendiciones de Dios. Esto es imposible. El ser humano no puede crear nada ni que guarde relación con el culto a Dios. Nuestro rol, hermanos, ante la revelación de Dios es solo nos toca recibir y guardar lo que nos ha sido ordenado por Él, ya que solo Dios corresponde sellar su palabra. Solo Dios va a sellar su palabra en nuestros corazones. Nosotros no podemos hacerlo. No podemos hacerlo a través de ninguna práctica, hermanos, porque yo lloré, entonces la palabra sí las... No es eso. Eso puede ser una evidencia de una respuesta. No la podemos desestimar. No puedo decir que alguien que llora es un hipócrita, no, ni el que llora. No estoy diciendo eso. Pero no podemos garantizar o tener un aval en nuestra vida de que porque lloramos, entonces la palabra fue sellada en nuestros corazones. La palabra es sellada a través del Espíritu Santo, y dos de los puntos que el Señor usa, bíblicamente hablando, es el bautismo y la mesa del Señor. Nosotros nos toca guardar lo que Él nos ha ordenado. Por ejemplo, nosotros nos toca guardar el congregarnos, porque estos medios de gracia se manifiestan y se dan en el contexto de una iglesia. Otra semejanza entre la palabra
y los sacramentos es que ambos deben ser recibidos por fe. Ambos deben ser recibidos por fe. Y es aquí donde recae o descansa la eficacia de los sacramentos. ¿Por qué es que alguien que se bautizó no cambió? Tiene 30 años que se bautizó, pero hasta hoy sigue golpeando a su esposa, sigue siendo drogadicto, sigue entrando y saliendo de la cárcel, no por causa del evangelio ni de la justicia, sino de delitos. Y no ha habido un arrepentimiento ni una búsqueda del Señor. Todos estamos luchando con distintos pecados y de repente caemos, pero fiel es justo el Señor para perdonarnos y volvernos a levantar. Pero aquel que no se quiere ni levantar, aquel que no quiere luchar contra su pecado, ¿por qué? Si se bautizó. Bueno, la Iglesia Católica confiesa que los sacramentos actúan casi de manera automática. Confiesan ellos que los sacramentos en sí contienen la gracia y que contienen y tienen todo lo necesario para la salvación de los pecadores y que actúan de manera automática. Es decir, que cualquiera que llegue y coma, en este caso, la hostia en la Eucaristía católica, en ese momento, él es regenerado y es salvo por pertenecer a la Iglesia Católica y por practicar ese sacramento bajo sus términos y su interpretación. Pero esto no es así. Esto no es así. Nosotros no confesamos esto, no tienen un poder en sí mismo porque, hermanos, por implicación a este pensamiento, si los sacramentos son suficientes, entonces la palabra de Dios no lo es. Para una misma obra no pueden haber dos cosas suficientes. Si hay más de una cosa, entonces son en todo caso complementarias. Si por ejemplo, hay condiciones necesarias y hay condiciones absolutas. Un ejemplo de una condición necesaria es que tú sabes que para que haya combustión, haya fuego, son necesarias 3 condiciones. Número 1, oxígeno. Número 2, calor. Y número 3, materia, algo para quemarse. ¿Por qué es que no nos hemos incendiado aquí nosotros? Porque aunque son características necesarias, no son suficientes en sí mismas. El calor, el oxígeno y la materia, tiene que haber una chispa, tiene que haber calor. Entonces estas 3 no son suficientes ninguna en sí mismas, son necesarias entre sí. No es el caso de la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita algo extra que detone o que provoque su acción salvadora. No es el caso. Nosotros creemos que los sacramentos tienen condiciones para su eficacia. Debes contar con ciertas condiciones en tu corazón para que sean eficaces. Y esas condiciones solamente las puede dar la palabra de Dios. Estos son: número 1, entender que la palabra de Dios, como los sacramentos, son medios de gracia instituidos por Cristo mismo. Eso lo debemos tener bien en claro, hermanos. Por eso es importante estudiar estas doctrinas, porque debemos saber a qué nos estamos acercando, a qué práctica nos estamos acercando. Nosotros no debemos hacer esto a donde fueres, haz lo que vieres. Pues aquí se mojan, pues yo me voy a mojar. No, debemos entender el porqué. Por eso yo no considero, hermano, que sea válido ni práctico ni correcto que en el día del bautismo digamos, ¿quién se quiere bautizar? Y quien quieran que no tenga ni idea de qué se trata. Se va a mojar y lo peor de todo es que se puede ir engañado pensando que ya es salvo o es salva. Y esto lo puede vacunar contra el evangelio porque llega alguien, oye, ¿conoces el evangelio? Y sí, yo ya fui bautizado, yo ya sé. Y se va con la idea de que ya es salvo. El origen de la eficacia de los sacramentos, hermano, reside únicamente en la gracia de Cristo. No es el sacramento, es la gracia de Cristo lo que la hace eficaz. Y a través de la acción del Espíritu Santo, si Cristo no está, si el Espíritu Santo no está obrando en esa persona y en ese momento, la persona que practica el sacramento no va a tener ningún beneficio en su vida. Ninguno. Quisiera decir, en el caso de los bautismos, tal vez sí nada más se mojó. Pero en el caso de la Santa Cena, la palabra dice que no, que hay consecuencias. Porque qué más sagrado, hermanos,
¿Qué más sagrado que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué más sagrado? ¿Qué concepto, qué misterio más profundo que Cristo? Otro punto es que la fe es el vector a través de lo cual se hace eficaz este medio de gracia. Así como la Biblia no es eficaz sino para quien la recibe con fe a través del Espíritu Santo, así tampoco los sacramentos son eficaces como medios de gracia, sino solo para aquellos que los reciben con fe. Ahora, ¿fe en qué o en quién? En Cristo Jesús. Fe en su obra, fe en su evangelio, fe en sus promesas, fe en su deidad. ¿En quién es Él? Amén. Otro punto en que los sacramentos son semejantes a la palabra es en su contenido, hermanos. El contenido de los sacramentos, como el de la palabra de Dios, es el mismo. Cristo es el centro de la palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. El que cree es justificado por fe, Romanos 3:28. Tiene paz para con Dios, Romanos 5:1. Es santificado, Juan 15:3. Es purificado, Hechos 15. Y también glorificado, Romanos 8:30. Toda la cadenita de salvación, todos estos pasos de salvación, de santificación, de glorificación, todos están centrados, comienzan y terminan en Cristo. Él es el centro de las Escrituras. El que cree tiene también comunión con Cristo. Es por la fe que Cristo habita nuestros corazones. El que cree es hecho partícipe de la carne y la sangre de Cristo Jesús, según Juan 6:47. Tenemos comunión con el Padre a través de Cristo. Tenemos comunión con el Espíritu Santo también por Cristo. Entonces, hermanos, toda la palabra de Dios, su centro, su contenido central, es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Logos de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el pan del cielo. Él es nuestro mensaje. Él es nuestro contenido. Él es nuestro objetivo. Por otro lado, el centro de los sacramentos es Cristo también. Es Cristo. Los sacramentos, hermanos, son señales y sellos número 1 del pacto de gracia. En Génesis 9:11 al 12 vemos otra señal del Antiguo Testamento, aunque no fue llevada a sacramental, pero fue una señal que apuntaba a algo más grande, y estoy hablando del arco iris. Dice la palabra, Génesis 9 del 11 al 12, y dijo Dios, fíjate, y dijo Dios, me recuerda a Génesis 1, hermano, a la creación. Cuando Dios establece algo, Dios dice, cuando Dios dice algo, hermano, se hace, se cumple, es un decreto, es la pronunciación de la máxima autoridad. No hay otra declaración de autoridad más alta que dijo Dios. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. ¿Ves? Las características de los sacramentos, de las señales establecidas por Dios, tiene un ciclo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Los sacramentos, hermanos, también son señales de la remisión de nuestros pecados. En Marcos 1:4 leemos respecto al bautismo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ojo, no es que el bautismo fuera para perdón de pecados, dice arrepentimiento. El arrepentimiento es para perdón de pecados, no el bautismo. A veces interpretamos esto que el bautismo era para perdón de pecados. No, el bautismo era para arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, el perdón de pecados está atribuido al arrepentimiento. ¿Ok? No al bautismo. Mateo 26:27 al 28, hablando de la Santa Cena, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Santa Cena tiene como centro Cristo,
su persona y su obra en la remisión de nuestros pecados. Esto debemos tener en mente cuando tomemos la Santa Cena. Porque, hermanos, recordar a Cristo en la Santa Cena no es cerrar los ojos y ver las imágenes que vimos en las películas que sacan en Semana Santa. No es imaginarnos a Jesús caminando por las costas de Galilea, ni por las tierras de Palestina, no. Es recordar a Cristo, porque, hermanos, no tenemos un recuerdo visual de Él. No lo hemos visto. No sabemos cuál era su aspecto, ni su estatura, ni el color de su cabello. Entonces, ¿cómo lo vamos a recordar si no es a través de su palabra? ¿Y cómo se le recuerda a Cristo? A través de su persona. No tenemos características físicas, pero sí conocemos los atributos de su carácter. Sí conocemos la belleza de sus obras. Es en esto en que se recuerda a Cristo. Hermano, si tú no has leído tu Biblia, si tú no sabes, no conoces a Cristo a través de las Escrituras, tú no puedes recordar a Cristo en la Santa Cena. ¿De dónde vas a sacar memoria para recordarlo? ¿De las películas de Semana Santa? No. Recordar a Cristo en la Santa Cena es: Señor, yo sé lo que has hecho, es la remisión de mis pecados, es tu justificación, es la imputación de tu justicia, es mi regeneración, es mi glorificación, mi santificación, y recordar todo lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros a través de su palabra. Los sacramentos también son señales de la comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Romanos 6, del 3 al 4, hablando del bautismo, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido bautizados en Cristo. El contenido del bautismo es Cristo. El contenido del bautismo es Cristo. No el agua es Cristo, no, es una señal. Es una señal de que nuestra alma ser sumergidas en Cristo, hemos adquirido una nueva vida, hermanos. Cuando nosotros hablamos de vida eterna, hermanos, no estamos hablando de una prolongación de nuestra existencia. Tenemos un entendimiento bien limitado de los conceptos bíblicos. La vida, hermanos, la vida es increada. En el principio era el verbo y la vida estaba en Él, dice, y la vida era la luz de los hombres. La vida que de Dios es una vida eterna, pero no solamente hacia el futuro, sino hacia el pasado. Cuando nosotros somos bautizados, no nos levantamos para que nuestra existencia, nuestra vida biológica, tenga una continuidad eterna, no. Nos estamos sumando a la vida que es desde el principio y va a ser hasta el final, hermanos. La unión con Cristo es eso. Sumarnos a la vida de Dios. La vida eterna que hoy tienes no es la vida que tuviste al nacer, es la vida de Dios que desde el principio ha existido, y somos adheridos mediante su gracia a esa vida eterna y continuaremos en Él para siempre por su gracia. Eso hay que entender en el bautismo. Estamos en Cristo. Hablando de la Santa Cena, 1 Corintios 10, del 16 al 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo Jesús. Él es el centro de los sacramentos. Él es el contenido de la palabra de Dios. Es el mismo. Los sacramentos son señales y sellos de la fe y de la conversión, hermanos. Romanos 2:29 dice: sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Ya vimos que los sacramentos derivan y proceden y están autorizados y validados por la misma palabra de Dios. Tienen la misma autoría, tienen el mismo centro. Ambos deben ser aceptados por fe. Su contenido es Cristo mismo, es su centro Cristo. O sea, al ser señales, señalan a Cristo. Al ser sellos, nos sellan para Cristo. Al ser misterios,
nos introducen al conocimiento de Cristo, que jamás, hermano, eso sí, un misterio, aunque podemos llegar a conocer algo de jamás agotaremos su conocimiento. Hermanos, nosotros pasaremos toda la eternidad contemplando al Señor, contemplando la gloria de Cristo, y jamás podremos alcanzar a comprender ni un ápice del misterio que es Cristo Jesús. Al ver el contenido y estos puntos de los sacramentos, podemos deducir, podemos extraer el propósito de los sacramentos. ¿Para qué los sacramentos? Señor, ok, está muy padre, muy bonito. Vemos antecedentes de señales del antiguo pacto, vemos nuevos señales en el Nuevo Testamento, todo viene de la palabra, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué me sirve a mí? Además de un memorial, ok, está bien padre recordar, pero ¿para qué? Al ver su contenido, conocemos su propósito, y este es un propósito relacional. El propósito de los sacramentos es restablecer una relación entre Dios y los hombres. Una relación como la que tuvieron Adán y Eva con Él en el principio. Una relación en la que caminaban estimulados en todos sus sentidos, en un lugar que estaba lleno de texturas, de colores, de aromas, de sonidos, de gracia y sobre todo y en todo de Dios. Escuchando su palabra, la palabra era su sustento, no necesitaban más nada. El Señor era su todo. El propósito de los sacramentos, hermanos, es llevarnos a encontrarnos con Cristo, es encontrarnos con Él en el conocimiento de su palabra, y después el Señor en su bondad nos ha dado la gracia de siquiera en un momento, hermanos, no santificando el pan, no sacramentándolo, no haciéndolo sagrado, sino viendo al sagrado, al único que es santo por los siglos, que es Cristo, cerrar los ojos y tocarlo. Y Señor, algún día te volveremos a experimentar, Señor, completo. Algún día, Señor, nuestro ser volverá a disfrutar de ti, Señor. Algún día. El propósito de los sacramentos, como toda señal, es señalar a Cristo. Un sacramento es como el propósito del sacramento es como lo que declaró Juan Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el propósito del bautismo. Ese era el propósito de lo que Juan estaba practicando, de ese bautismo para arrepentimiento: señalar al Cordero de Dios, al único que puede quitar nuestros pecados, al único que puede limpiarnos de toda maldad, al único que puede presentarnos sin mancha delante del Padre de las luces, al único que es Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito de los sacramentos es unirnos con Cristo, es que estemos en Él y Él en nosotros, que permanezcamos en Él y Él en nosotros, para que cuando lleguemos delante del Padre, Él vea a Cristo y nos reciba y nos dé todos los beneficios y todas las bendiciones que a su Hijo Él ha de darle, porque Él es perfecto y santo. Esos son beneficios horizontales, hermano, entre nosotros y Dios. Pero hay otro beneficio son beneficios verticales. Pero hay otro beneficio que es horizontal, hermano. Y es que nos lleva a la comunión los unos con los otros. Nos unifica como congregación, sí, con Cristo, pero recordemos que la relación de la iglesia, nosotros los creyentes con Dios, no es Dios y yo, sino Dios y nosotros. Somos una iglesia, somos multitud de cuerpos, de miembros, un solo cuerpo, multitud de miembros, diversidad de formas, diversidad de expresiones, pero somos solamente una iglesia y un cuerpo. Entonces, el propósito de los sacramentos: señalar a Cristo, unirnos a Cristo y la comunión de los santos. Nosotros, al participar de estos sacramentos, venimos a ser parte del mismo cuerpo. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo vino y hemos sido pasados por las mismas aguas de la salvación. Damos gracias a Dios porque su bondad es tan amplia que nos permite incluso participar del cuerpo. Quitémonos esta idea griega de los filósofos griegos que decían y postulaban que toda la materia en sí es mala y que lo único bueno es el ser interior.
Nuestra naturaleza externa, hermanos, sí, está caída. Está caída. Tenemos pecaminosidad y tendemos a la maldad y al pecado. Pero aprendamos a usar los sentidos para lo que Dios los diseñó también, para ser nutridos, para ser enseñados, para ser edificados. Y estos puntos pueden alcanzarse a través de oír la palabra del Señor y participar de la mesa del Señor y del bautismo.